La salvación del alma humana ha sido consumada por sustitución, en obediencia a Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Así ha sido consumada la salvación del alma, por reemplazo, por sustitución, en obediencia a este principio judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mi querido hermano Gerson Eliezer Salazar, la pregunta que yo le quiero hacer a usted, ¿está operando el micrófono inalámbrico? ¿Se me escucha mi voz? La salvación del alma humana ha sido consumada por sustitución, por reemplazo. Eso es lo primero que tiene que entender el ser humano. ¿Se me está escuchando? Alguien me podría responder así, escribir, decir, sí, está operando el micrófono inalámbrico. Y eso a mí me gustaría leer en los comentarios. Se escucha estupendo, se escucha. No, si yo sé que se escucha, si eso no es la respuesta que yo quiero oír. Cuando ustedes me dicen sí se escucha, a mí no me satisface la respuesta. Yo sé que se puede escuchar. La respuesta que me gustaría leer en los comentarios es sí, está operando el micrófono inalámbrico. Con eso yo quedo seguro de que está funcionando a distancia. La salvación del alma humana ha sido consumada por sustitución, por reemplazo. Es lo primero que el ser humano debe entender. Opera, sí está operando el micrófono. Muchas gracias. Ahí sí ya me quedó claro. La salvación del alma humana ha sido consumada por sustitución, por un completo reemplazo. El alma humana es nuestro yo, lo que tiene eternidad, nuestro yo. Nuestro yo va a existir eternamente. Una vez que muere el cuerpo, porque no todo acaba con la muerte física, el alma va a trascender la eternidad. Pero lamentablemente en uno solo de los dos estados posibles de trascendencia eterna. Cuando uno va a dejar a una persona al cementerio, su cuerpo, hace rato ya que el alma entró en la eternidad. ¿A dónde se fue el alma? ¿A cuál de los dos destinos o dos estados de existencia eterna? Porque es uno solo de los dos posibles. Existencia eterna, eternidad en estado de vida, o existencia eterna, eternidad en estado de muerte. Hace un tiempo hice una exposición en donde intentaba yo hacer una homologación, un simbolismo de lo que es la energía con el alma. El alma nuestra es nuestro yo, pero nosotros no vemos nuestra alma. Nosotros vemos el rostro cuando nos miramos en el espejo. Vemos nuestros ojos, la frente, el pelo, pero no miramos el alma nuestra. El alma es invisible, no se ve. Ahora, nosotros cuando miramos a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, crucificado en la cruz a través de pinturas, de cuadros, óleos, alguna estatua, vemos nosotros este evento de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Nosotros no solo no podemos ver el alma de Cristo, vemos su cuerpo y vemos su bendita sangre derramada en la cruz, en el madero, emanando de su cuerpo, pero no logramos ver el alma. Ahora, el ser humano tiene que reconocer, es lo primero que tiene que reconocer, que su alma, igual que mi alma, el alma de usted, mi alma, nuestras almas, desde el momento que nosotros dejamos el estado de niñez, dejamos el estado de excepción condenatoria, porque el Señor es un juez justo, el Señor dice de los pequeñitos, de los tales es el reino de los cielos, porque el pequeñito no ha alcanzado a desarrollar a plenitud el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, bien que ya viene con eso. Nadie le enseña a un pequeñito a desobedecer a la mamá o al papá o mentir, eso ya viene con el ser humano. Pero Dios, que es un juez justo, no les toma en cuenta sus pecados a los niñitos, porque están en un estado de excepción condenatoria, de inocencia. Los pequeñitos todavía no pueden discernir a plenitud lo que es bueno y malo. Por eso que un pequeñito se puede matar metiendo sus dedos en un enchufe eléctrico, o tirándose a la piscina, no sabe nadar, se ahoga, o comiendo veneno para ratones porque no sabe, todavía no sabe. Más cuando el ser humano deja el estado de niñez y adquirió el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, ya perdió la inocencia de la niñez. Desde ese momento en adelante, Dios sí empieza a tomarle en cuenta sus pecados, severamente y penalmente.
Y cuando el ser humano, ya teniendo pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, es decir, dejando el estado de niñez, comete su primera desobediencia a Dios en el aspecto moral, cuando miente, cuando roba, tiene un mal deseo, ahí Dios se lo empieza a tomar en cuenta y la sentencia contra el pecado se ejerce de inmediato. La muerte. Y la muerte es sobre el espíritu. Aquello que nos conectaba con Dios se rompe, murió, muerte, separación. El espíritu es lo que le permite al ser humano poder percibir a Dios, percibir las cosas que son del espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural es el hombre que estaba espiritualmente vivo, en un niñito, un pequeñito, pero dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado se ejerció de inmediato, murió, quedó convertido en un hombre natural, muerto espiritual. Entonces, 1 Corintios 2, versículos 14 y 15 dice, porque el hombre natural, todos los seres humanos del mundo, todos los que no han nacido de nuevo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir con el Espíritu. Bueno, ¿cuáles son las cosas que son del Espíritu de Dios? Las cosas que están escritas en la Biblia. No las puede entender. No puede entender la Biblia. El hombre natural no lee la Biblia y no la entiende. Para él es como leer una escritura extraterrestre. No la entiende. No la puede entender. Tiene que nacer de nuevo. Entonces, ahí está la diferencia entre el hombre natural versus el hombre espiritual. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir con el Espíritu. Pero como su espíritu murió, no puede, porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. ¿Quién es el hombre espiritual? El que estuvo muerto espiritualmente. Como yo, como usted. Todos morimos espiritualmente. Pero un día, estando muertos espiritualmente, oímos a Cristo. Se cumplió lo que dijo Cristo en Juan 5:25. De cierto os digo, muertos espirituales, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. El muerto espiritual tiene que oír la Biblia. Urgentemente, necesariamente, oír la Biblia, de alguna manera. Que le predique la Biblia un nacido de nuevo, porque él no la puede entender, el muerto espiritual. Yo soy una persona que estuve muerto espiritualmente y un día nací de nuevo. Y estoy en esta vereda, hablándoles a los muertos espirituales a través de estas aplicaciones de Facebook, YouTube, etc. Ahora, el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar las almas. Lucas 9:56. Cristo dijo, no he venido a perder las almas, sino a salvar las almas. ¿Ya? Vamos a buscar ese pasaje. Porque no he venido a perder las almas, sino a salvar las almas. Lucas 9:56. Lucas capítulo 9, versículo 56. La misión de Cristo es salvar las almas. A eso vino. Esa fue la misión de Cristo. Ya la consumó. Ya logró a lo que Él vino. Ya lo logró consumar. Ya lo logró. Ya logró salvar las almas. Que fue a lo que Él vino. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, el Padre le dio una orden al Hijo. El Padre envió desde el cielo a su Hijo con una misión. Poner la vida de su alma, que Cristo pusiese la vida de su alma en sustitución, en reemplazo de la vida de nuestras almas. Eso está en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Antes de que Cristo fuese a la cruz, dijo las siguientes palabras. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder. O sea, Cristo tiene un poder único que ningún ser tiene. Solamente lo tiene Cristo. Nadie más. Yo tengo poder para poner la vida de mi alma. Ponerla. Para que mi alma guste la condena que tienen que padecer las almas condenadas. Las almas humanas condenadas. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte del alma. No hay otra forma en que el pecado se pague, sino con la muerte del alma. No hay otra manera. Entonces vino Cristo en obediencia a este principio. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25.
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, quemadura por quemadura. El principio judicial de Dios es que si algo ha de ser restituido o sustituido, algo de cierta especie, de cierta sustancia, para Dios será válido únicamente si es reemplazado o sustituido por algo de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, para Dios no es válido. Si es un ojo, la sustitución tiene que ser por otro ojo, si no, no. Un ojo que pretenda ser sustituido no puede ser sustituido por un diente, por una mano, por un pie. No, para Dios no es válido. Si el caso que sea una quemadura, tiene que ser por otra quemadura, si no, no es válido. En el caso que sea una mano, no puede ser sustituida la mano, según Dios, que es lo importante, por un pie, por un ojo, por un diente. No es válido para Dios. Algo de cierta especie o de cierta sustancia podrá para Dios ser válido que sea sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no. Ese es el principio judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Algo de cierta especie, de cierta sustancia, deberá ser sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia, si no, no es válido para Dios. Si no, no podrá haber restitución. ¿Qué es lo que está condenado a la muerte por haber pecado de nosotros? ¿El cuerpo? ¿El espíritu? No, judicialmente no. El cuerpo muere, sí. El espíritu muere, sí, pero no está condenado. Lo que está condenado es el alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Que le sea quitada la vida al alma. Que le sea quitada la vida al alma. Que muera el alma. La condena por pecar es que le sea quitada la vida al alma. Que muera el alma. Tiene que morir el alma. El alma que pecare tiene que morir. Muerte del alma, del alma, del alma. Dios ha puesto eternidad a nuestras almas. Eclesiastés 3:11. Dios todo lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el corazón de ellos, de los hombres. Siempre que Dios se refiere a nuestras almas, usa dos términos indistintamente para referirse a nuestra alma. Usa el término alma o el término corazón, indistintamente. Dios al alma le llama indistintamente alma o corazón. Por eso que en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, leemos cómo Dios se refiere a nuestra alma. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que escudriño la mente y que prueba el corazón. Ahí Dios no está hablando que está probando los latidos del músculo cardíaco. No es algo biológico, es el alma. Por eso que en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón, ahí no se está hablando del corazón humano, del músculo cardíaco, se está hablando del alma. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, por las creencias que tu alma tiene respecto de sí misma, no convertidas esas creencias a lo que Dios ha dicho de nuestras almas y que está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de nuestras almas? Que son perversas y engañosas y que están condenadas a la muerte. Y el ser humano no quiere verse así. No. El ser humano quiere creer en un Dios de amor, en un Dios que no ha hecho el infierno, en un Dios que no tiene por qué a mí condenarme al infierno porque yo no le he hecho mal a nadie. Y sí, tú estás condenado al infierno. Sí, vas marchando al infierno. 100% que vas marchando al infierno. 100% que vas al lago de fuego. 100% que al morir te vas al lago de fuego. 100%. Garantizado. Y tienes que en algún momento de tu vida verte así para buscar salvación de tu alma. Las dos demandas que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio de salvación en la tierra fueron arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advertencia contra el no arrepentimiento. Lucas 13, el 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda Dios, es un mandamiento a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que reconozcan en algún momento de su vida que por haber pecado sus almas quedaron condenadas irremediablemente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que puede el ser humano hacer o dejar de hacer, condenadas a la muerte eterna. Que lo reconozcan. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos los hombres con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. Todo ser humano está demandado por el Señor a que reconozca que por haber pecado su alma quedó irremediablemente condenada a la muerte eterna. Y resulta que los seres humanos no se quieren ver así. Los seres humanos acuden a la religión, a las religiones, para cubrir la vergüenza de su desnudez moral. Igual que Adán, igual que Eva, en el huerto del Edén. Ahora, esto es lo primero que el ser humano debe entender. El alma. El alma es nuestro yo. Lo que complementa a nuestro yo, a nuestra alma, es el espíritu y el cuerpo. Pero el alma es nuestro yo. El alma es la que mira, la que oye, la que habla, la que decide que lo que está oyendo lo cree o no lo cree. El alma toma la decisión. El alma es la que peca contra Dios. No peca el espíritu, no peca el cuerpo, peca el alma. Todo el tiempo que el alma viva en el cuerpo, pecará, porque en el cuerpo hay una ley del pecado. Una ley del pecado que está siendo dicha por el apóstol Pablo respecto de sí mismo, ya siendo el apóstol Pablo salvo ya, en esa condición está reconociendo el apóstol Pablo que hay una ley del pecado, que incluso estará en el salvado hasta que el salvado se muera. No dejará nunca de existir esa ley del pecado, estando vivo el cuerpo físico. El apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne. El apóstol Juan, siendo salvo, dice a la iglesia que ya es salva ya, cada persona ya salvada ya, que se va al cielo al morir, 100%. Dice, si decimos, nosotros los salvados, los que ya tenemos vida eterna, Primera de Juan 1:8, si decimos nosotros los que ya tenemos vida eterna significa que no hay pecado que yo cometa que me quite la vida a mi alma tiene vida eterna, ¿ya? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo está diciendo el apóstol Juan. Ya en su condición de persona salvada, y no cualquier salvado, apóstol del Señor, el apóstol Juan, apóstol del Señor a la iglesia. Y en esa calidad, en esa condición, el apóstol Juan se está incluyendo al decir, si decimos, yo también, Juan, yo también, yo que soy Juan, el discípulo amado de Cristo, yo también. Si decimos, nosotros los salvados, que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, me equivoqué. Primera Juan 1:8. Si decimos, nosotros los salvados con vida eterna, dice Juan, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí sí. En primera Juan 1:10, el apóstol Juan dice así, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura mentira, pura negación de que el pecado sigue viviendo en nosotros. Y por lo tanto seguiremos pecando, ya siendo salvos. Cuando la persona es salvada, Dios la declara justa por su fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Al injusto, Dios lo declara justo solamente por su fe. La justificación solamente por la fe, no por los méritos personales, por el hacer o dejar de hacer. No, por la fe, lo que ya Cristo consumó, la sustitución de nuestras almas, en el aspecto judicial. El alma de Cristo pagó lo que nuestras almas debían pagar. Ahora, cuando Dios le da la salvación a una persona, la declara justa. Y mira lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el salvado que nunca peque. No existe. Lo está diciendo el Espíritu Santo.
Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Los hombres religiosos, los pastores religiosos, las religiones, les hacen creer a los incautos que ellos pueden llegar a la sublimación moral en algún momento de su vida. Podrán llegar de ahí en adelante nunca más pecar, que se puede llegar a ese estado, y es imposible para el ser humano. Le es imposible. El arrepentimiento que Dios demanda para salvación consiste en el reconocimiento de que jamás el ser humano podrá evitar caer en pecados. Jamás. Ni el perdido ni el salvado. Ambos, hasta que se mueran. Además, que por ya haber pecado, el espíritu quedó muerto de inmediato. Y el ser humano necesita reconocer que su espíritu está muerto y que Dios tiene que hacerle nacer de nuevo su espíritu. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Y este aspecto es el más importante, diría yo. El ser humano necesita reconocer imperiosamente que por ya haber pecado, su alma quedó condenada a la muerte. Porque está escrito, el alma que pecare, esa morirá. El alma, aquello que no se ve. Fe es convicción de lo que no se ve. El alma no se ve. Primero, Dios le ha dado existencia eterna al alma. El alma seguirá existiendo. A ver, entre el alma y el cuerpo. No es lo mismo la muerte del cuerpo que la muerte del alma. Cuando muere el cuerpo deja de existir. Se empieza a gusanar, se hace polvo. Mas cuando muere el alma seguirá existiendo en estado de muerte eterna. Eternamente en estado de muerte. Y muerte es separación, desamparo. Todo el tiempo que el alma goce del amparo de Dios, el alma tendrá vida. Cuando Dios le quite el amparo, el alma entrará en muerte. Para el alma, la muerte es el desamparo. Desamparo para siempre, eterno. De día y de noche, de día y de noche. Esa es la muerte para el alma. Desamparo eterno. Las almas humanas viviendo en este cuerpo, es decir, todos los seres humanos en este mundo, gozan del amparo de Dios. Es un amparo provisorio. El amparo provisorio de Dios. Es decir, todo el tiempo que el alma goce de oír el sonido del mar, beber, comer, tener hijos con quien conversar, familia, amigos con quien conversar sus historias, el trabajo, la oficina, la empresa, una empresa minera, todo eso es de Dios, es de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, se habla de Jesús, el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él, por Cristo Jesús, el Verbo, todas las cosas han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Por Él, por Cristo, el Verbo, todas las cosas han sido hechas, todas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cristo. Entonces, todo el tiempo que las almas vivan incorporadas en el cuerpo, es decir, todo el tiempo que el ser humano viva en este mundo, gozará del amparo de Dios. Tendrá vida el alma. Cuando Dios le quite el amparo, entrará en muerte, desamparo, muerte. Y como el alma tiene existencia eterna, el desamparo será eterno, para siempre. De día y de noche, de día y de noche. Acá las almas estarán gritando, Dios mío, ahora sí, ahora reconozco, Señor, ahora entiendo, ahora me arrepiento, ahora, Señor. Será tarde porque el desamparo será eterno. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás tan lejos de mis clamores, Señor? Estarán diciendo las almas. ¿Por qué no acudes en mi auxilio, Señor? Ahora sí que me arrepiento, ahora sí, en este tiempo yo me arrepiento, Señor, ahora me doy cuenta, mi Dios. Te suplico, ¿por qué me has desamparado? Oh, mi Dios, clama a usted de día y de noche, y no hay para mí reposo, no hay socorro suyo. ¿Por qué no viene en mi auxilio, Señor? Clamarán. El desamparo será eterno. Es por eso que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes de que muera físicamente, antes de que muera tu cuerpo. Si muere tu cuerpo, habrás resuelto el destino eterno de tu alma, sin marcha atrás.
En tiempo aceptable te he oído. Dios, ahora es el tiempo aceptable, mientras tu alma vive en tu cuerpo. Antes de que tu cuerpo muera, antes de que tu cuerpo sea enterrado en el cementerio, antes de morir. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no después de la muerte. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación de tu alma, de que a tu alma no le sea quitada la vida, entre en el desamparo eterno, antes de que tu alma muera, le sea quitada la vida a tu alma, antes de eso, antes de que le sea quitada la vida a tu alma, antes de que le sea quitado el amparo, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, de que a tu alma le sea quitada la vida, le sea quitado el amparo, te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. De nuevo, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No cuando tu cuerpo muera. Cuando tu cuerpo muera, habrás sellado eternamente el destino de tu alma. Habrás resuelto eternamente, sin marcha atrás, sin poder tú volver a revertir la situación. Es ahora. Ahora tienes que atender el mensaje del arrepentimiento, la demanda del arrepentimiento, que tú te arrepientas, que reconozcas cómo estás caminando en un camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno. Tienes que reconocerlo, tienes que arrepentirte. Arrepentimiento significa reconocimiento del estado judicial en que el alma está ante Dios por haber pecado. Si una persona jamás en su vida, nunca, en ningún instante de su vida, reconoció que por haber pecado su alma quedó condenada a la muerte, esa persona va al infierno. Porque no buscará salvación para su alma, no verá su alma condenada a la muerte. Y si no la ve condenada a la muerte, no buscará salvación. ¿Entiendes? Será engañada por la religión adormece al alma condenada. Es como una droga, que calma, que le hace perder el sentido de su realidad. No, el ser humano lo primero que tiene que reconocer es que el alma es condenada a la muerte por pecar, de inmediato. Al momento que el ser humano abandona el estado de niñez, el tierno estado de niñez, si un ser humano muere siendo niño, va al cielo. Va al cielo. De los tales es el reino de los cielos. Pero cuando ya el ser humano deja el estado tierno de niñez y ahora viene a tener pleno conocimiento de lo que es bueno y malo y comete su primera transgresión a la moral de Dios, que en cierto aspecto está plasmado parcialmente en los 10 mandamientos, porque pecar contra Dios no solamente ocurre cuando uno infringe los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no mentirás, no matarás, no codiciarás, no fornicarás. No solamente cuando uno infringe los 10 mandamientos. El ser humano peca de diferentes otras maneras, peca contra Dios. Peca de pensamiento. En Mateo 15, 19 el Señor dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Salen, brotan, constantemente. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las blasfemias, las difamaciones, salen. Todos los días el alma peca de pensamiento a través de diferentes estímulos externos. Jamás podrá evitar hacerlo. El perdido y el salvado, jamás. El salvado entra en un proceso de santificación una vez que ha pasado de muerte a vida, una vez que el alma ha quedado salvada. Es un proceso de santificación que es dinámico, progresivo o decreciente. Pero no es algo estático, que yo llegue a un punto en que de ahí en adelante nunca más peque. No, la santificación del salvado es dinámica, en movimiento. Puede ser creciente o decreciente, nunca será puntual, estática. Nunca hay que uno llegue a un monte, al Everest, y se quede en la punta. Y eso sea para siempre. No es así la santificación. El salvado puede ir santificándose oyendo a la Biblia, la palabra de Dios, congregándose con otro hermano en la fe, predicando el Evangelio, orando por las almas perdidas, permaneciendo en Cristo. Nuestro Dios dijo, estando aquí en la tierra, en la persona de Cristo, respecto de los suyos, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En tanto, el salvado
pase tiempo leyendo la Escritura, pase tiempo congregado con otro hermano, reunido con otro hermano suyo en la fe, predicando el Evangelio, oyendo la Biblia, entrará en una santificación dinámica, que puede ser creciente o decreciente, progresiva o decresiva. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 17 santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. En Juan capítulo 17, versículos 17 y 18, el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, o sea, santifícalos en tu palabra. En tanto el ser humano salvado pase tiempo leyendo la Biblia, va a tener una santificación progresiva. Pero no siempre el salvado va a estar en la misma intensidad de lectura. Entonces puede que también el salvado caiga en alguna situación en que decrezca la santificación. O sea, la santificación puede ser progresiva o decresiva, decreciente. Pero no un punto estático en que de ahí en adelante nunca más peque, porque está en movimiento siempre la santificación. Y siempre las exhortaciones son a dejar el pecado. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si Dios, al salvar el alma, la hubiese dejado en un estado de que le fuera imposible pecar, nunca más pecar, entonces no habrían exhortaciones a dejar el pecado. Por ejemplo, Juan dice a los salvados, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, nuestros, los de los salvados. Porque Juan está escribiendo su primera epístola a los salvados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Y no solamente por los nuestros, por los pecados nuestros de la iglesia, sino por los de todo el mundo. Cristo ha sido la propiciación por los pecados de todos los seres humanos del mundo. Los pecados que se condenan penalmente, ¿ya? Pero lo que pasa es que ellos no lo han creído. Y por eso no hacen efectiva el perdón penal, la salvación de sus almas. Ya, la salvación del alma humana ha sido consumada por sustitución, en obediencia a este principio judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si fuera un alma, entonces por otra alma. Nuestro Señor hizo a nosotros los seres humanos conforme a su imagen y semejanza. Eso está en Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Ahí está el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El alma humana es semejante al alma de Cristo. Entonces, como el principio judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, y si fuere el alma humana, la que está condenada a la muerte, tiene que ser otra alma de la misma sustancia, igual, de la misma especie, que tenga que ser puesta en sustitución de esta alma condenada a la muerte. Si no, para Dios no es válido. Entonces, el hombre lo que tiene que entender es que la salvación lograda por nuestro Dios, nuestro Creador, en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario, del alma humana, ha sido consumada completamente por sustitución. Ha sido consumada por sustitución. El alma. Porque todo el tiempo que el alma viva, incorporada en el cuerpo físico, el alma le será imposible no caer en pecados. Pecaremos, lo queramos o no, todos los seres humanos, hasta que nos muramos físicamente. Entonces el alma queda condenada a la muerte por los diferentes pecados que va a cometer hasta que se muera. Sin Cristo, sustituyendo nuestras almas en la cruz, sin eso, lo único que nos va ocurriendo a nosotros es que conforme vamos pecando, nuestras almas van quedando más condenadas a la muerte eterna. El ser humano jamás podrá, en manera alguna, evitar nunca más pecar, estando en el camino ancho o entrando por Cristo el camino angosto. Aquí, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno, no quitando las inmundicias de la carne. 1 de Pedro 3:21.
En Eclesiastés 7:20 dice de los justos: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es imposible que un justo nunca peque, imposible. Lo está diciendo el Espíritu Santo en Eclesiastés 7:20. Ya leímos a Pedro, ¿ya? No le son quitadas las inmundicias de la carne. Ahora leamos a Juan. Juan le está escribiendo exclusivamente a las personas que ya tenemos vida eterna. En 1 Juan 5:13 leemos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, ¿cuáles? Todo lo que está escrito en la primera epístola de Juan, los 5 capítulos, incluyendo 1 Juan 1:8. Si decimos, los que ya tenemos vida eterna, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, los nuestros, los pecados de aquellos que ya tenemos vida eterna, nuestras almas ya tienen vida eterna, que no hay pecado que cometan nuestras almas, ya, que le quiten la vida al alma, que la condenen a la muerte, porque tenemos vida eterna. Ya, la hemos hecho efectiva por la fe, la hemos creído con todo el alma. Que cuando Cristo, en vez de nosotros, en vez de nuestras almas, fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nuestras almas, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que su cuerpo fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero su cuerpo conforme a las Escrituras, ahí nos salvó el alma, por sustitución. Nosotros creemos que cuando pecamos, porque hemos reconocido que jamás podremos evitar pecar, nos hemos arrepentido para salvación, nunca más, por ningún pecado que cometamos, nuestras almas quedarán condenadas a la muerte. Se les quitará la vida al alma. A ver, la salvación del alma humana ha sido consumada por sustitución. Fe es convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y el alma no se ve. El alma no se ve. Tú puedes ver en un cuadro, en una pintura, en un óleo, en un dibujo, en una estatua, puedes ver a Cristo crucificado. Lo puedes ver en esa estatua, en un óleo, en una pintura. Pero tú puedes ver el cuerpo de Cristo. Puedes ver su sangre que emana de su cuerpo, que corre por el madero de la cruz. Eso puedes ver tú, con tus ojos, pero tú no puedes ver el alma. La gente que estaba presenciando la crucifixión del Señor, podían ver el cuerpo del Señor, podían ver su sangre, pero no podían ver su alma. Cuando usted se mira en el espejo, ve su rostro. Ve su rostro, su cuerpo, sus manos, sus pies, su torso, pero no puede ver su alma, porque el alma es invisible. Y el alma nuestra es nuestro yo. El cuerpo y el espíritu solamente son complementos del alma. Nosotros somos el alma, nuestro yo. El alma ve, oye, habla, almacena los recuerdos del alma, toma las decisiones. Es el alma la que está demandada a que cambie sus creencias, que se arrepienta. Es el alma la que peca y está demandada a depositar fe en el Evangelio, el alma. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cambiaos vuestras creencias que tenéis respecto de vosotros mismos. Por haber pecado, vuestras almas sí quedaron condenadas a la muerte. Véanse con sus almas condenadas a la muerte y acudan por salvación, la cual fue consumada en la cruz del Calvario. Si una persona jamás en su vida, nunca, ha reconocido en ningún momento de su vida que por haber ya pecado su alma quedó condenada a la muerte, jamás buscará salvación de su alma. Él pensará, en sus creencias que él tiene, que en algún momento, cuando él muera, Dios sabrá lo que hace con él. Que si él no le hace mal a nadie, Dios de alguna manera lo recibirá en el cielo. Él pensará que todo depende de Dios. Que las personas mueren y los buenos se van al cielo y los malos tal vez Dios los manda al purgatorio, las creencias católicas, vaya a saber uno. Querido amigo, esta pregunta es muy importante que usted la responda. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Después de que su cuerpo muera? Le hice una pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después que su cuerpo muera? ¿A dónde irá usted después de morir? ¿Tiene certeza?
absoluta de lo que a usted le espera después de morir? Le repito la pregunta. ¿Tiene usted absoluta certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe con absoluta certeza a dónde va después de morir? Y acompaña la respuesta con una base de defensa de esa pregunta, de esa respuesta. Acompañe su respuesta con una defensa. ¿Por qué usted tiene o no tiene certeza? ¿Por qué? ¿A base de qué usted tiene certeza o no tiene certeza respecto de lo que le espera después de morir? Segunda pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted o no? Primera pregunta. ¿Tiene usted certeza, certeza absoluta, convicción, certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe usted a dónde va después que le sorprenda la muerte? Después que le haya sorprendido la muerte, ¿usted sabe a dónde irá? ¿Su alma? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene o no tiene certeza de lo que le espera? Y acompañe su respuesta con argumentos. Diga el por qué. ¿A base de qué usted responde así? Segunda pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Del alma de usted? ¿Sí o no? Primera pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Segunda pregunta. ¿Murió acaso Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo por los pecados suyos de usted? ¿O no? Dos preguntas. Espero la respuesta. La salvación del alma humana ha sido consumada por sustitución. En obediencia a este principio judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Algo de cierta especie, si se pretende ser sustituido, para Dios es válido, si a cambio es puesto en sustitución algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia, si no, no es válido para Dios. Si el caso es que es el alma, entonces tiene que ser otra alma. Si no, no. El alma. Dios dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, muerte del alma, morirá. Y la muerte será eterna, porque el alma seguirá existiendo eternamente. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y su alma ya pecó hace mucho tiempo. Y le digo algo, seguirá pecando. Igual que la mía. Jamás podré evitar pecar. Del todo, que nunca más peque, imposible. Estando en el camino ancho o entrando por Cristo al camino angosto. Aquí los que mueren van al cielo. Los que mueren aquí van al infierno. ¿Cuándo usted entró por Cristo al camino angosto que va a la vida? ¿Cuándo? Eso ocurre una sola vez en la vida. Yo, a mis 10 años. Fe es convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Fe es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De nuevo, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y resulta que el alma no se ve. Y la salvación, la justificación, es por la fe. La salvación del alma es por la fe. Creer en aquello que no se ve. Usted no puede ver, ni tampoco los israelitas que estaban cerca de la cruz, ellos no podían ver el alma de Cristo. Podían ver su cuerpo, podían ver su sangre, pero el alma
El alma de Cristo no la podían ver. Y Cristo, en obediencia al Padre, vino a poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas, porque son las almas humanas las que han quedado condenadas a la muerte por pecar. Muerte del alma, que le sea quitada la vida al alma, que le sea quitada la vida al alma, que el alma entre en muerte, muerte, que le sea quitado el amparo y que sea el desamparo eterno, sin más auxilio de parte de Dios para siempre, irreversiblemente, para siempre, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, sin acabar. Eso es muerte para el alma. Cuando el cuerpo muere, el cuerpo deja de existir. Cuando el alma muere, sigue existiendo, desamparada, para siempre, de día y de noche, de día y de noche. Esa es la condena. Esa es la condena contra el alma por pecar. Ser desamparada de día y de noche, de día y de noche, muerte eterna. Porque seguirá existiendo el alma, desamparada para siempre, de día y de noche, muerte eterna, muerte eterna. Estado de existencia eterna, pero en estado de muerte. Existencia eterna del alma, existencia eterna, pero en estado de muerte. Estado de desamparo para siempre, de día y de noche, sin más auxilio, sin más que Dios venga en socorro de esta alma, para siempre. Todo el tiempo que el alma, ya, goce del amparo de Dios, tiene vida. Goce de todo lo que es de Dios. El alma humana, incorporada en el cuerpo, viviendo en este mundo, desde que nace hasta que muere, goza de la creación de Dios, del aire, el sol, la luna, las estrellas, mis hijos, mi familia, mis amigos, mi familia, mis hijos amados, mi papá, mi mamá, mi familia, mis amistades, mis colegas de trabajo, ver un partido de fútbol, escuchar música, lo que yo quiera, todo es de Cristo. Eso significa que el alma está gozando del amparo de Dios, del amparo, está siendo amparada. Por mucho que el alma no quiera a Cristo, no quiera saber nada de Cristo, se mantenga totalmente indiferente a las dos demandas de Cristo para la salvación del alma, estas dos demandas del Señor son arrepentidos y creer en el Evangelio. Por mucho que el ser humano se mantenga totalmente indiferente a la persona de Cristo y a sus dos demandas, por mucho que el ser humano no se quiera arrepentir y no quiera creer en el Evangelio, gozará del amparo de su alma, el amparo provisorio de Dios. El alma puede ir a ver un partido de fútbol, ir a hacer una escalada, puede recorrer los bosques. A mí me encanta recorrer la Patagonia, ¿cierto? La carretera austral de mi capitán general Augusto Pinochet Ugarte, el instrumento de Dios para salvar a Chile del comunismo, el gran instrumento de Dios, mi gran capitán general Augusto Pinochet Ugarte, odiado por Satanás y por todos los hijos del diablo, los de la izquierda, ¿verdad? Todo el tiempo que el hombre aquí en la tierra goce de todo lo que es de Dios, el cielo estrellado, la lluvia, el oxígeno, el aire, mis hijos, mis hijas, los míos, mi familia, todo eso es de Dios. Una mujer, cuando siente que está en gestación su hijo, eso lo creó Dios, Cristo, el Verbo. Antes de encarnarse, Cristo dijo en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Lo dijo Cristo, antes de encarnarse. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la sentencia contra el pecado, contra el alma, la muerte del alma. Que le sea quitada la vida al alma. El alma que pecare, le será quitada su vida. Morirá, le será quitada su vida. Y la muerte del alma no es como la muerte del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, cuando al cuerpo le es quitada la vida al cuerpo, deja de existir el cuerpo. Más cuando al alma le es quitada la vida, cuando muere el alma, lo que le he quitado es el amparo de Dios. Y el alma entra en el desamparo. Y como el alma tiene existencia eterna, será el desamparo eterno, de día y de noche, de día y de noche. Ahora, para que el hombre sea salvo, debe depositar fe en el Evangelio, en el anuncio de que Cristo murió. ¿Cuál muerte? La de su alma, de lo que no se ve. Por eso que son pocos los que hallan la puerta, y mucho menos los que logran entrar. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha que pertenece al camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Muchos son los que están entrando, los que entran por ella, al infierno.
a esperar en tormento las almas el juicio implacable contra el pecado, para ser lanzadas al lago de fuego. En este juicio no hay salvación de alma, son puras condenas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Para estar caminando en el camino angosto que va a la vida, lo primero que tiene que ocurrir es entrar por la puerta. Pero para poder entrar, antes hay que hallar la puerta. Y los que la hallan son pocos. ¿Y por qué pocos hallan la puerta? Porque pocos logran ver lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para salvar nuestras almas. Y por lo tanto, mucho menos son los que logran depositar fe en esa muerte, que fue la muerte del alma de Cristo. El Evangelio anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados, muerte de cruz, pero fue la muerte de su alma. Alma por alma. En obediencia a Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. El apóstol Pablo recibió muchas revelaciones de nuestro Señor. Recibió la revelación de lo que es la iglesia, Efesios 5:30. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, le dice en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso se lo dio el Señor a Pablo. Pablo recibió esto del Señor, lo que es la iglesia. No lo recibió Pedro, no lo recibió Juan, no lo recibió Santiago, no, Pablo. Pero además Pablo recibió el evento del arrebatamiento, lo recibió de Cristo. Por eso Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica ahora. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes, para esperar al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Lo recibió Pablo de Cristo. No lo recibió Pedro, Juan, Jacobo, Santiago. No. Pablo. Pero también Pablo recibió el Evangelio. Por eso Pablo dice, yo os anuncio lo que también recibí. También lo recibí de Cristo. Es por eso que Pablo dice del Evangelio que es suyo. Dice del Evangelio que es algo suyo. En Romanos 2:16, Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. O sea, el apóstol Pablo se abroga el derecho de decir que el Evangelio es de él, que el Señor Jesucristo se lo entregó a él, y él lo predica. Es el apóstol Pablo el que predica el Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio es de Cristo, pero Cristo se lo entregó a Pablo. Entonces, por eso que en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, dice el apóstol Pablo, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís. ¿Qué significa si os asís? Significa si os agarráis, si os agarráis a la palabra que os prediqué, que no prestéis oídos a un anuncio diferente a este. No presten oídos a un anuncio que sea diferente a este. Este anuncio anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados. No la sangre, no, la muerte. La sangre no. La sangre de Cristo es bendita, tiene un propósito sublime, que es limpiar, lavar, reconciliar, hacer redención, purificación, reconciliación, ¿ya? De las almas ya salvadas. Es preciosa y bendita la sangre de Cristo, pero no es para la salvación de las almas. No es alma por sangre. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, si no, no. Si es un diente, entonces por otro diente. Si es un alma, ¿ya? Entonces por otra alma. No sirve sangre por alma, no sirve. ¿Te das cuenta? Entonces el Evangelio anuncia la muerte, no la sangre. Anuncia la muerte del alma. No la sangre de Cristo, la muerte del alma de Cristo. Algo que no se ve, ¿ya? Y fe es convicción de lo que no se ve. El alma no se ve, y es el alma de Cristo la que fue puesta en la cruz. Por eso que cuando Cristo puso la vida de su alma para volverla a tomar, supo
que estaba consumada la salvación de nuestras almas, antes de morir el cuerpo, porque no se trataba de que le fuera quitada la vida al cuerpo, se trataba de que no le fuera quitada la vida al alma humana. Y le fue quitada la vida al alma de Cristo para que no le fuese quitada la vida al alma humana. El alma de Cristo murió para que no muriese nuestra alma. Entonces dice el apóstol Pablo, si os asís, si os agarráis estrictamente a las palabras que estoy anunciando, si creéis en este anuncio anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados, no la sangre de Cristo por nuestros pecados, no, la muerte. Para que un alma, para que tu alma, mi alma, nuestras almas, para que un ser humano se pueda vincular, conectar con la muerte del alma de Cristo, para la salvación de su alma, primero tiene que verse con su alma condenada a la muerte. Si no, no se podrá vincular. Si una persona nunca en su vida, jamás ha reconocido en algún momento de su vida que su alma quedó condenada a la muerte, entonces esa persona no podrá entender que fue el alma de Cristo, ¿cierto? El alma de Cristo es la que tuvo que ser puesta en sustitución del alma que está condenada a la muerte. Porque esa persona no necesitará, según él, que otra alma venga en sustitución de su alma, para que esa alma pueda morir en vez de la alma, porque él no se verá en esa necesidad. ¿Por qué otra persona tiene que poner la vida de su alma en sustitución de la vida de mi alma si mi alma no está condenada a la muerte? Personas que nunca en su vida han reconocido que por haber pecado ya, su alma ha quedado condenadas a la muerte. Nunca lo han reconocido. Yo soy un pecador, eso sí, soy pecador, cometo pecados, pero mis pecados no han sido tan severos como para que Dios me haya condenado mi alma a la muerte. Esos pecados son severos. El que mata, el homicida, el violador, esos son pecados que son dignos de ser echados al infierno. ¿Pero yo por qué? Sí, yo he pecado, he cometido pecaditos, pero mis pecaditos no creo que hayan sido tan severos como para que Dios me los haya condenado con la muerte de mi alma, que yo vaya marchando al infierno. ¿Por qué? Si yo no le he hecho mal a nadie. Arrepentimiento, reconocimiento de que sí, has quedado condenado al infierno. Sí, tu alma ha quedado condenada a la muerte. Si no reconocéis eso, morirás como todos los demás. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, el 1 al 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, el alma. Por tu alma no verse condenada a la muerte por haber pecado. Por eso, por no reconocer que tu alma es la que peca y que los pecados condenan el alma a la muerte. Y que a no ser que Cristo haya sustituido nuestras almas, a no ser que haya ocurrido eso, lo único que le va ocurriendo al ser humano, sin quererse ver sustituida su alma con el alma de Cristo, sin eso, lo único que le va ocurriendo al ser humano conforme va pecando es que su alma va quedando más condenada a la muerte. Va acumulando sentencias a la muerte de su alma. Acumulación de sentencias penales. Y fuera de ese proceso de ir sentenciado, de ir siendo condenado a la muerte de su alma, no le va pasando nada más porque no es un proceso que sea reversible. Sin que el alma crea con toda su alma, con todo su corazón, todo el alma, todo el corazón, 100%, sin incerteza, sin objeción, de que fue el alma de Cristo la que sustituyó nuestras almas en la cruz, sin que el hombre crea eso, lo único que le va ocurriendo al alma, conforme va pecando, un día mintió, el alma que pecare esa morirá, sentencia a la muerte del alma. Un día codició, otro día, sentencia a la muerte del alma. Tuvo un mal pensamiento, sentencia a la muerte del alma. Tuvo un mal deseo, sentencia a la muerte del alma. Va acumulando sentencias. Miles de millones de sentencias a la muerte del alma. Cuando el cuerpo muera, esas sentencias se van a ejecutar aquí en el juicio. Cuando el cuerpo físico muera, las almas van a esperar en el infierno, en tormentos, el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí les serán leídos todos los pecados que cometieron acá, en su vida. Y uno a uno lo tendrán que pagar como se pagan los pecados. El alma que pecare morirá, le será quitada la vida, le será quitado el amparo, desamparo eterno, de día y de noche, y clamarán las almas en el lago de fuego. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué no acudes en mi auxilio, Señor? Clamo a ti de día, Señor, y no respondes. Clamo a ti de noche y no vienes en mi auxilio, Señor. No hay para mí reposo. Ahora sí que sí, ahora entiendo, Señor. Ahora lo reconozco. Pero será tarde, porque el tiempo aceptable es ahora, antes de morir, sin ver,
Fe, convicción de lo que no se ve. Ahora, el ser humano tiene que, para ser salvo, reconocer que el alma quedó condenada a la muerte. Que el alma quedó condenada a la muerte por haber pecado. Porque dice Dios, el alma que pecare esa morirá. La salvación del alma humana ha sido consumada por sustitución. Vuelvo a repetir, todo el tiempo que el ser humano goce del amparo provisorio de Dios para su alma, el alma tiene vida. Cuando Cristo le quita el amparo pierde la vida, entra en muerte. Muerte, desamparo, eterno, porque el alma seguirá existiendo eternamente. Nunca más el alma gozará de nada de lo de Dios, de lo de Cristo. Nunca más el alma gozará del aire, de tener un amigo, alguien al lado con quien conversar. Nunca más oír la voz de otro ser humano. Nunca más el alma estará solitaria en el lago de fuego, con ausencia absoluta de Cristo, el Creador, Dios, y de todo lo que ha creado Dios. Por más que las almas se mantengan totalmente indiferentes a Cristo y a sus dos demandas, arrepentíos, primera demanda, creed con fe en el Evangelio, con fe. Todo el tiempo que el ser humano se mantenga indiferente a Cristo y totalmente indiferente a las dos demandas de Cristo para salvación, que están en Marcos 1:15, igualmente gozará del amparo de Dios, porque gozará de su familia, de sus hijos, de su esposa, su novia, gozará de las praderas, de los árboles, de la ciudad, de los edificios, el trabajo, su familia, el oxígeno, ver un partido de fútbol, oír música, la que quiera, gozará. Todo es creado por Dios. Mas cuando la persona muera físicamente en el camino ancho, sin haber acudido a Cristo para obedecer a las dos demandas, arrepentíos, creed en el Evangelio, sin haber atendido a estas dos demandas, habiendo sido toda su vida indiferente a las dos demandas, cuando muera físicamente, aquí se acabará el amparo. Aquel alma quedará sin vida. Todo el tiempo que el alma goce del amparo de Dios, tiene vida. Cuando Cristo le quite el amparo, se le será quitada la vida al alma. El alma entrará en muerte, en desamparo eterno. De lo que se trata siempre aquí, el plan de salvación del Señor, consistió en que nunca le fuera quitada la vida al alma. Porque me incluyo yo me voy a incluir acá, me voy a hacer parte de esto como ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo. Un día yo, dejando mi estado de niñez, pecaba cuando era niño, pero Dios no me lo tomaba en cuenta. Pero cuando ya me empezó a tomar en cuenta mis pecados, dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado se ejerció sobre mi espíritu, y yo morí espiritualmente, entré en muerte espiritual. ¿Ya? Pero un día, que entré en muerte espiritual, mi espíritu murió de inmediato, quedé muerto espiritualmente, con necesidad apremiante de nacer de nuevo espiritualmente. ¿Ya? Eso hay que reconocerlo, es parte fundamental de lo que es el arrepentimiento. ¿Ya? Y mi alma de inmediato quedó condenada a la muerte. Mi alma quedó con vida, pero condenada a morir. Con vida, pero condenada a morir. Entonces, del momento que yo pequé, mi primera vez, mi espíritu murió, muerto espiritualmente. Mi alma viva, pero condenada a morir. Esa es la condición. Y con un cuerpo físico en donde existe una ley del pecado que jamás le permitirá al alma no pecar. Jamás podremos nunca más pecar. 3 condiciones. Jamás podremos nunca más pecar porque el pecado habita en el cuerpo. La ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos capítulo 7, versículos 24 al 25. El alma viva, pero condenada a morir. Y el espíritu muerto. Esa es la condición en la que está todo ser humano en este mundo. Cuando yo la reconocí, cuando yo leyendo la Biblia, oyendo a mis abuelos que me hablaban la Biblia a temprana edad, a mis 10 años, reconocí que estaba muerto espiritualmente por haber pecado, que jamás podré nunca más pecar, y que mi alma estaba condenada a morir, a la muerte, a que le fuese quitada la vida a mi alma, al desamparo eterno, y creí con todo mi corazón, con toda mi alma, es decir, creí con fe, que fue Cristo el que en la cruz del Calvario murió por los pecados de mi alma, y la muerte fue la muerte de su alma, para Él pagar íntegramente el precio que debía pagar mi alma aquí. Aquí tenía que pagar mi alma el precio por mis pecados, muerte eterna, desamparo eterno. Y cuando el alma de Cristo en la cruz fue desamparada eternamente, de día y de noche, conforme al Salmo 22, pagó íntegramente. ¿Ah? El Señor Jesucristo no pidió una rebaja de la condena. Nuestro Señor no pidió una rebaja,
quiero que se me rebaje la condena que debe pagar él. No, la pagó íntegramente. Si Cristo no hubiese pagado íntegramente lo que en justo derecho debe pagar mi alma no tiene salvación. Sigo yo teniendo que pagar aquí, en el lago de fuego, siendo desamparada eternamente en el lago de fuego, ya, mi alma por los pecados de mi alma. Mas, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Cristo, 1 de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados de nuestras almas en su cuerpo sobre el madero. Cristo voluntariamente se los dejó cargar para salvar nuestras almas. Se dejó imputar Él penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que vivan incorporadas en el cuerpo, estando en el camino ancho o estando en el camino angosto, hasta que nos muramos. Porque pecaremos aquí, en el camino ancho, y también pecaremos acá, en el camino angosto, hasta que nos muramos. Los del camino ancho y los del camino angosto, hasta que mueran, pecaremos, ambos. Todos los pecados que yo comencé a cometerlos desde que dejé el estado de niñez, hasta ahora que voy caminando aquí, y que los cometeré hasta que me muera, a no ser que Cristo venga a arrebatar la iglesia y yo no experimente la muerte de mi cuerpo sea transformado en el arrebatamiento, hasta que me muera o hasta que venga el arrebatamiento, todos los pecados cargados en el cuerpo de Cristo. Todos, el 100%. Para dejarme totalmente exento de toda condena. Que no haya ningún pecado que yo cometa, porque yo pecaré hasta que me muera, que lo tenga que pagar con la muerte de mi alma. Porque Cristo prometió a mi alma vida eterna, en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna a vuestras almas. Y sus cuerpos físicos, cuando mueran, no morirán para siempre, porque yo se los voy a resucitar sus cuerpos físicos en el día postrero. Bueno, esto es en Juan 6:40, porque hay que sumar Juan 6:40. Juan, capítulo 6, versículo 40. ¿Ya? Lamentablemente, lápiz. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, su alma. Y yo le resucitaré su cuerpo en el día final, en el día postrero. Por eso que Juan 10:28, el Señor dice, y yo le doy vida eterna, se está tratando del alma, y no morirá para siempre su cuerpo, porque conforme a Juan 6:40, Cristo resucitará nuestros cuerpos en el día postrero, en el día final. Eso hay que creerle con fe a Cristo, que Él lo consumó en la cruz. Entonces el apóstol Pablo anuncia lo siguiente. ¿Ya? Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís, ¿ya? Si es que os agarráis a la palabra que os prediqué, si es que os asís al anuncio, el anuncio, tienes que agarrarte a este anuncio, asir, tomar, agarrarte, a la palabra que os prediqué. No creer en otro anuncio diferente. No creer, no depositar fe en un anuncio diferente a este. Si os asís, si os agarráis a la palabra que os prediqué, ahí sí, si no, no. A no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero exento de fe. Creer en vano. Dios exige fe. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio también lo recibió del Señor directamente. Este es el anuncio. ¡Ojo! Este es el anuncio donde tú tienes que poner tu fe para hacer salva tu alma. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió. No que Cristo derramó su sangre por los pecados de nosotros. No. Que Cristo murió. Muerte de su alma. El alma, aquello que no se ve. Y fe es convicción de lo que no se ve. Que Cristo murió, la muerte de nuestras almas. Que Cristo murió, la muerte de nuestras almas. Que Cristo murió, la muerte de nuestras almas. Para que tu alma sea salva de la muerte eterna, debe depositar fe en la muerte de Cristo, la muerte de su alma. No en la sangre, sino en la muerte de Cristo. Y para poder creer este anuncio, antes tienes que verte con tu alma condenada a la muerte, muerte de tu alma por haber pecado, para poderte vincular con este anuncio.
que Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Pedro, quien es Cefas, ¿verdad? Luego, por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez. Este es el anuncio. Si tú depositas tu fe en un anuncio diferente a este, no tendrás la salvación de tu alma. Dios no sumergirá el Espíritu Santo en ti. Acordémonos de Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo, el que llevaba el Evangelio era el apóstol Pablo, se encuentra con 2 discípulos. Y les dice el apóstol Pablo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y recordemos, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, al final del versículo 9, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguna persona no tiene el Espíritu Santo, no lo ha recibido, no lo tiene, no es de Cristo, no es salvo. Y Dios sumerge el Espíritu Santo exclusivamente cuando una persona oye el anuncio que anuncia el apóstol Pablo, el Evangelio, que anuncia la muerte, no la sangre, la muerte del alma, aquello que no se ve. Entonces yo decía, las personas que estaban contemplando la crucifixión, entre ellos María y Juan, ellos no veían el alma de Cristo, pero miraban su cuerpo y su sangre, pero no su alma. Y fe es convicción de lo que no se ve. Y el alma es salvada por creer en aquello que no se ve. El alma no se ve, como tampoco se miraba el alma de Cristo, pero era el alma de Cristo que había sido puesta en sustitución de aquello que no vemos nosotros, de nosotros, nuestras almas. Son nuestras almas, aquello que nosotros nos vemos en nosotros mismos, nuestro yo. Nuestro yo es el que peca, nuestras almas. Nuestras almas quedan condenadas a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el Señor puso la vida de su alma. Y el anuncio que el Señor le entregó a Pablo, predicarlo a los gentiles, es el anuncio de la muerte, no de la sangre, de la muerte. Recordemos el principio judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si es un alma, otra alma. No sirve sangre por alma. No sirve. No sirve sangre por alma, porque la sangre tiene relación con el cuerpo físico. Y es el alma la que está condenada a la muerte, no el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene que morir por causa de que el alma ha quedado condenada a la muerte. Pero no es el cuerpo el que judicialmente ha quedado condenado a la muerte por sus pecados. Es el alma la que ha quedado condenada a la muerte. Entonces, repito, conforme al principio judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, pie por pie, mano por mano, diente por diente, quemadura por quemadura. ¿Qué es lo que está diciendo Dios con esto? Algo de cierta especie o de cierta sustancia, para Dios será válido únicamente si eso es sustituido por algo exactamente de la misma especie, exactamente de la misma sustancia, si no, no es válida la sustitución. Y la salvación que Cristo consumó en la cruz, la salvación de nuestras almas, ha sido consumada por sustitución. Ahora, si a cambio de un diente es puesto una mano o un pie, para Dios no es válido. Si a cambio de un ojo es puesto una mano o un pie, no es válido. Si es puesto un diente, no es válido. Si se quiere sustituir al ojo por un diente, por una mano, para Dios no es válido. No se está obedeciendo este principio judicial. Si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Si fuere un ojo, entonces tiene que ser sustituido por otro ojo. Si no, no. No es válido para Dios que ese ojo sea sustituido por un diente, por una mano, por un pie. No. Tiene que ser ese ojo sustituido por algo de la misma especie, por otro ojo. Si es un diente, no es válido para Dios que ese diente sea restituido o sustituido por un ojo, por una mano. No es válido. Si es un diente, tiene que ser sustituido por algo de la misma especie, de la misma sustancia, por otro diente. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Si no, no.
algo de cierta especie, para Dios será válida su sustitución por algo exactamente de la misma especie, si no, no. Y es el alma la que ha quedado condenada a la muerte.